Buenas noches, queridos hermanos. Bueno, hoy en un día más del Seminario de Crecimiento 2, organizado por la región NEA. Hoy estoy acompañada también, aunque ustedes ven a dos nada más, por chicos del Ministerio de Música. Realmente dar gracias a Dios por sus vidas, por esa juventud entregada a Cristo, que son un ejemplo. Así que, bueno, primero darle gracias a Dios por ellos. Y bueno, mi nombre es Lidia Carretero, pertenezco a la parroquia San Miguel Arcángel de Las Breñas, pertenezco a la diócesis de San Roque y a la región NEA. Hoy con este compromiso realmente muy grande. Así que bueno, vamos a comenzar como buenos carismáticos con la señal de la cruz, alabando a nuestro Señor y pidiendo al Espíritu Santo que nos asista en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. ¿Cómo están? Les invitamos a ser palmas en nuestra casa, alabando a Dios, ante Dios que nos hizo libres para alabarlo justamente. ¿Cuántas personas quisieran tener la libertad de poder hacerlo y no lo tienen? Y nosotros, que sí lo tenemos por ahí propuesta, entonces los invitamos que ahí donde están, en sus casas, con palmas, cantando, bailando, animándonos a esto que Dios quiso hoy. Abre las puertas de tu corazón, llena de alegría, canta una canción, que Jesús te llama a escuchar su voz. Dice, abre las puertas de tu corazón, llena de alegría, que Jesús te llama a escuchar tu voz. Cambia de vida, cambia de vida. Toma hoy la decisión. Cambia de vida, ¿cómo dice? Cambia de vida. Toma hoy la decisión. Abre las puertas de tu corazón, llena de alegría, canta una canción, que Jesús te llama a escuchar tu voz. Abre las puertas de tu corazón, llena de alegría, canta una canción, que Jesús te llama a escuchar tu voz. Cambia de vida, cambia de vida, cambia de vida. Toma hoy la decisión. Cambia de vida, cambia de vida. Toma hoy la decisión. Palma, palma, palma. Ven, Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Ven, Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer, quiero abandonarme en tu amor, navegar en tu río, Señor, derribar las barreras de mi corazón. Como dice, quiero abandonarme en tu amor, navegar en tu río, Señor, derribar las barreras de mi corazón. Decir una vez más, ven, Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Ven, Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer, quiero abandonarme en tu amor, navegar en tu río, Señor, derribar las barreras de mi corazón. Y como dice, quiero abandonarme en tu amor, navegar
necesitamos en este momento. Ven a derribar esas barreras que a veces ponemos para no escuchar tu palabra, Señor. Ven Espíritu Santo con tu presencia, con todo tu amor, con toda tu bendición. Ven sobre cada hermano que hoy escucha esta enseñanza. Ven sobre toda la renovación carismática católica de toda nuestra Argentina. Ven sobre aquellos hermanos que están necesitando de vos. Señor, solo tú sabes quiénes son los que más te necesitan. Todos te necesitamos, pero hay hermanos que aún más, Señor, en este momento. Por eso desciende sobre ellos. Dales tu Espíritu Santo, dales tu amor, dales la presencia de Mamá María. Ven, Espíritu de Dios en esta noche. Espíritu Santo, decile ven, quiero volar alto. Ven, quiero volar alto. Ven Espíritu Santo, decile. Ven, Espíritu Santo, ven, quiero volar alto, Jesús. Ven, quiero volar alto. Mi alma te anhela, mi alma te anhela. Mi ser tiene sed de ti, Jesús. Mi ser tiene sed de ti, Señor. Sé la luz en mis tormentas, Padre. Sé la luz en mis tormentas. Condúceme a lo alto, condúceme a lo alto. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, decide. Ven Espíritu Santo, ven Señor. Ven, quiero volar alto, Padre. Quiero volar alto. Ven Espíritu Santo, te necesitamos. Ven Espíritu Santo, ven Señor. Ven, quiero volar alto. Cuando mis hermanos me convocaron para dar este tema, cuando me llamaron por teléfono para decirme de esta propuesta, realmente hubo dos cosas en mi corazón. La primera, una gran responsabilidad. Sentí una gran responsabilidad, porque nunca sabemos cuando nosotros estamos predicando, cuando nosotros estamos hablando al aire, en alguna oportunidad con otros hermanos, lo hacía a través de una radio, unos minutos. Entonces nunca sabemos hasta dónde llegamos, qué hermano nos escucha, cómo está su corazón, cómo está su vida. Entonces una gran responsabilidad lo que nosotros decimos, porque estamos tratando de hacer llegar a Jesús a cada hermano, que cada hermano lo conozca, que cada hermano lo sienta en su ser, que cada hermano pueda vivir a Jesús en su corazón. Entonces es una gran responsabilidad estar dando una enseñanza. Y lo otro que sentí fue una gran alegría también. Una gran alegría porque, bueno, porque mis hermanos confiaron en mí para dar este tema. Realmente no es fácil estar aquí, pero bueno, tengo que decir, como dijo en algún momento en las enseñanzas que nos daban desde la Renovación Carismática Nacional el año pasado, como dijo mi hermano Gabriel Ulío, hago de cuenta que hay un montón de hermanos enfrente que están todos ahí, que están cantando, que están alabando, que están aplaudiendo. Bueno, eso es lo que tenemos que imaginarnos. Hoy es difícil hacerlo de esta manera, por supuesto, no estamos habituados, pero tratando de dar lo mejor de nosotros en este momento. El tema que hoy
tengo que estar a cargo es el tema de cómo seguir la voz de Dios. Realmente, bueno, en este tema sentí al ir preparando el tema, al ir orando, que estaba no solo decir es cómo seguir la voz de Dios, significaba algo más, porque yo puedo escuchar un sonido. Quizás cuando nosotros en la casa, nuestros papás nos llaman, nos piden que hagamos algo cuando fuimos niños, escuchamos, pero de ahí a hacer lo que nos piden, no siempre lo hicimos. Entonces, una cosa es escuchar la voz de Dios y otra cosa es seguir la voz de Dios. Seguir la voz de Dios significa obediencia, significa humildad, significa quedarme yo abajo y saber que es el Señor el que está hablando. Obedecer, pero obedecer en el seguimiento a Dios con ese sí gozoso, ese sí que lo dio María. Cuando el arcángel Gabriel le habló a María, ella dio el fiat, el sí gozoso. Entonces, ese es el sí que nosotros tenemos que dar en este seguimiento de Jesús. Ese sí que nos llena de gozo porque estamos obedeciendo con alegría, estamos obedeciendo de corazón, estamos obedeciendo que es lo mejor. En el ejemplo simple que le decía, cuando nosotros no obedecimos a nuestros papás, seguramente no nos fue bien después. Tuvimos una reprimenda, tuvimos consecuencias, y en esto es así. Cuando nosotros no seguimos la voz de Dios, no estamos obedeciendo a nuestro Padre Dios. Y las consecuencias las vamos a ver en nuestra vida, no porque el Señor nos esté retando, no porque Él nos castigue, no, eso jamás, sino porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, ese camino que Él nos está indicando con su voz, con diferentes cosas, es lo mejor para nosotros, aun cuando quizás en ese momento no lo vemos. En la Biblia, en Hechos, si quieren buscar o simplemente escuchar, en Hechos 9, versículos 10 al 19, podemos leer así. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, ve, este hombre es para mí un instrumento escogido, y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este ejemplo vemos perfectamente cómo el Señor le habla al discípulo Ananías. Y el discípulo Ananías tuvo miedo, le cuestionó al Señor, porque él sabía lo que era Saulo,
pero aún cuestionando, aún con miedo, obedeció lo que el Señor le pedía. Fue a imponerle las manos a Saulo, que sabemos que estaba ciego. Y sabemos lo que fue Saulo después, San Pablo, para nuestra iglesia. ¿Qué hubiese pasado si Ananías no obedecía? ¿El Señor lo podía hacer solo? Sí, por supuesto, es Dios, lo podía hacer solo. Podía buscar a otro discípulo que lo haga, también. Pero el Señor quería hacerlo a través de Ananías. El Señor quiere hacer ciertas cosas a través tuyo, a través mío, y cuando el Señor nos habla y nos pide algo, nos guste o no nos guste, tengamos miedo o no, como lo tuvo Ananías, tratemos de obedecer. Hagamos la voluntad del Señor, que siempre es lo mejor para nuestras vidas. Podemos preguntarnos varias cosas. ¿Qué necesitamos para seguir la voz de Dios? ¿A través de qué nos habla el Señor? ¿Dónde nos habla Dios? ¿Cómo distinguimos de dónde es el mensaje del Señor, cuándo es el mensaje del Señor? Y también preguntarnos cuáles son los impedimentos que tenemos para escuchar la voz de Dios. Para escuchar todos los sonidos necesitamos un medio, que es el aire, en el caso de los sonidos habituales. En el caso de escuchar la voz de Dios, de seguir su voz, necesitamos del silencio. De dos tipos de silencio, del silencio exterior y del silencio interior. El silencio exterior, cuando nosotros oramos, estamos hablando con el Señor, pidiéndole algo, entregándole una situación y queremos que el Señor nos guíe, queremos seguir su palabra y lo que Él nos dice. No tengamos el celular prendido, no tengamos la televisión prendida. Hay que apagar en lo posible todos los ruidos exteriores. Como dice la palabra, ve a tu cuarto y está en silencio. Retírate en la oración. Así tenemos que corregir todo eso, dejar en lo posible un silencio a nuestro alrededor. En este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de la pandemia, nosotros nos encontramos con este silencio. De golpe se acallaron todas las voces, de golpe tuvimos que hacer silencio y encerrarnos en nuestras casas. Dios no manda cosas, pero a veces las permite. Quizás estábamos demasiado aturdidos por todo lo exterior, por todo el mundo, con los ruidos, con todas las ofertas que hay en el mundo hoy, con toda la carrera, la prisa de hacer cosas continuamente, de estar activos. Yo soy una persona activa, me cuesta quedarme quieta, lo reconozco y sé que tengo que hacerlo en los momentos de estar con el Señor. Quizás a otras personas les resulta más fácil, pero en este tiempo el Señor nos llamó al silencio. Y en una oportunidad, charlando con mi sacerdote, él me dijo, ojo, que tampoco no vamos a tener otro tiempo como este. Aprovechémoslo. Otro tiempo donde podamos estar en la casa, donde tengamos tiempo para estar con el Señor, donde podamos escuchar las voces de nuestra familia, donde podamos dedicar tiempo para estar con los hijos, con los hermanos, para estar con aquellas personas que nos quieren y cuánto más nos quiere el Señor. Ese silencio tan grande exterior al que no estábamos acostumbrados, al que nos costó. En algún momento yo salía a la puerta de mi casa, por ejemplo, de noche, y tenía un transformador eléctrico a 1,5 cuadras de mi casa, y en ese silencio se llegaba a escuchar la vibración del transformador. O sea, éramos capaces de estar en ese silencio absoluto. Realmente, qué tiempo precioso que tuvimos, a pesar de que, bueno, en muchas cosas no nos gustó. Pero en cada momento tenemos que ver qué es lo que el Señor está pidiendo para nosotros en este momento. También tenemos que hablar del silencio interior.
El silencio interior, que creo que es más difícil todavía. Ese silencio interior en el que nosotros tenemos que callar lo que está dentro nuestro, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Quizás comenzamos a pedir algo al Señor, a entregarle, a tratar de escucharlo y nos acordamos, bueno, que dejamos esto por hacer, que teníamos que llamar a tal persona por teléfono, que teníamos que... las manos para acariciar el mundo. Podemos a través del oído sentir quizás algo que nosotros, una música, un canto que a nosotros nos gustó mucho, así como los chicos hoy estaban haciendo diferentes cantos al Señor. Tenemos el olfato, pero en el olfato también sentir Ahora sí dice Padre. Bueno, me avisaban mis hermanitas que se cortó un ratito. Volver a decirles que necesitamos ese silencio interior, ese silencio en el que acallamos todo aquello que que nos distrae, todas esas preocupaciones del mundo, todas esas preocupaciones diarias. Empezamos a orar, empezamos a querer estar en diálogo con el Señor, a seguir su voz y nos acordamos de miles de cosas. No importa, hermanos, si nos distraemos, volvamos nuevamente, volvamos a empezar y, como les decía, utilicemos nuestros sentidos. Quizás el olfato, cuando muchas veces sentimos ese olor a rosas o a flores, que sabemos que es la presencia de nuestra Madre querida. Recordar esos momentos en algún retiro donde el Señor nos regaló algo. Recordar una adoración. Quizás hoy en día con internet ponernos en una adoración, que hay durante las 24 horas adoraciones que podemos colocar, y centrarnos en esas imágenes para realmente tener ese silencio interior que estamos con el Señor. Tenemos que sacar nuestra pereza mental, porque cuando nosotros no queremos estar orando de esta manera para escuchar al Señor y decir, bueno, si el Señor me habla de alguna manera lo voy a escuchar, no estamos poniendo nuestro esfuerzo. Estamos teniendo pereza mental. Entonces tenemos que desterrarla y ponernos activos en esa oración interior. El padre Ignacio Palma, en su libro, él nos dice así: el Señor no nos habla con palabras audibles, sino que va colocando ideas, afectos en nuestro querer. Se nos ocurren soluciones, propósitos, respuestas, sentimientos nuevos. Si estamos bien dispuestos, sabremos que eso viene de Dios. Pero también puede pasar
que nosotros no queremos escuchar la voz del Señor, queremos hacer nuestra voluntad. Entonces, podemos decir como excusa que es solo nuestra imaginación y no esperar a que esto se vaya confirmando. También tenemos que saber que el Señor no es un llame ya. Muchas veces esa respuesta del Señor llega en diferido, llega en otro momento. Dios nos habla a través de un hermano, a través de una prédica, a través de un retiro. ¿En cuántas formas nos habla el Señor? El Señor prefiere hablarnos a través de los medios ordinarios, porque también puede hacerlo de manera extraordinaria. Puede hacer una sanación, puede haber un milagro. Son formas en que el Señor nos habla, muchas veces cuando somos tan incrédulos o cuando nos quiere hacer ese tremendo regalo por su amor. Pero Él generalmente prefiere hacerlo en la forma ordinaria. Yo les puedo decir que recuerdo en una oportunidad en la cual yo tenía que presentarme en un juzgado por una empleada que me había robado. Y bueno, cuando la corrí de mi casa, después ella me denunció y yo no tenía pruebas. Era mi palabra contra la de ella. Y tenía que ir a presentarme y a mentir, porque el abogado me había dicho, tenés que negar esto, negar aquello, negar el otro, para poder defenderme. Y yo decía, Señor, no puede ser que tenga que ir a mentir cuando la verdad es mía, porque ella me estuvo robando. Bueno, mi papá estaba justamente enfermo y el médico me dice, podés quedarte, no ir, yo doy un certificado. Digo, no, quiero solucionar esto, quiero terminar. Y una hermana de comunidad me acompañó a la capilla de Nuestra Señora de Fátima a orar frente al Santísimo. Fuimos, oramos, le entregamos todo esto, le entregamos esa situación con Mirta y después de ahí me fui al juzgado. Y ustedes, es creer lo que el Señor nos regala. Me presenté, me tomaron los datos, mi empleada nunca apareció, la abogada de ella nunca apareció y el juicio nunca se hizo, nunca me demandaron. O sea, es un milagro de tipo jurídico podemos llamarlo, pero fue un milagro. El Señor obra a través de cosas extraordinarias, pero como les decía, generalmente prefiere en el día a día hablarnos con las cosas ordinarias. A veces tenemos que tener una respuesta rápida. Ustedes, los que están a cargo de grupos, en una coordinación, aquí tengo a mi coordinadora parroquial presente, sabe que muchas veces tiene que tomar decisiones ya. ¿Cómo hacemos para escuchar la voz del Señor cuando tenemos que tomar decisiones rápidas? Las podemos hacer. Las podemos hacer a través del camino que hicimos. Si siempre oramos, si escuchamos su palabra, si leímos su palabra todos los días, si nos fuimos formando, si fuimos leyendo la vida de los santos, todo eso nos va a dar un discernimiento de que esa voz interior que nosotros tenemos para tomar una decisión es la voz de Dios. Es la voz que yo tengo que seguir en ese momento. Por eso el Señor muchas veces nos habla así, en un momento rápido y en otros momentos a través de las circunstancias que se dan. Podemos también tomar otra lectura para escuchar al Señor, pero bueno, quizás animarlos un poquito, primero con un tema, a seguir escuchando para compenetrarnos con todo esto que estamos recibiendo. Estoy esperando tu llegada. Vuelve a encender aquí mi llama. Escucho tu voz que se acerca en la brisa que
Ya se me acabaron las excusas. Escucho tu voz que se acerca en la brisa que me deja estas ganas de cantar y volver a enamorarme de ti. Hoy quiero darte gracias, Dios, y alabarte, mi Señor. Quiero cantarte a ti y elevar mi adoración. Hoy quiero darte gracias, Dios, y elevar mi adoración. Quiero cantarte a ti y elevar mi adoración. Elevar esa adoración en el que estamos con el Señor. En la lectura bíblica de Mateo 17:1 tenemos la transfiguración del Señor y dice así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo al Señor: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido. Escúchenlo. Palabra de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos la lectura bíblica de la transfiguración? En esta lectura bíblica vemos que el Señor se retira al monte Tabor, se retira a orar, se retira a hablar con Dios. ¿Por qué se va a hablar con Dios? Porque Él sabe lo que venía, sabe que venía la pasión y la muerte. Entonces va a hablar con el Señor, va a presentarle sus discípulos. También va a mostrarle a los discípulos 2 escenas, la parte humana y la parte divina. Ellos lo ven a Jesús, que estuvo siempre con ellos, y ven su divinidad en la transfiguración. Y también escuchan que les dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Era difícil ese momento. Y Pedro quería instalarse, como queremos instalarnos nosotros muchas veces. ¿Cuántas veces vamos a un retiro y decís: ay, qué bien que estamos aquí? No quiero volver a mi casa, estamos en el grupo de oración, no quiero volver porque acá la verdad estoy de 10 con el Señor, estoy en una paz tremenda, estoy con toda la presencia del Espíritu Santo. Pero no, hermanos. Escuchar la voz de Dios significa escucharlo y obrar y actuar en nuestras realidades. El momento que venía era muy difícil. Los discípulos lo habían entregado todo por seguirlo al Señor. Dejaron casa, dejaron familia, dejaron padre y hermanos, como dice la palabra, y se fueron detrás de Jesús. Y de golpe Jesús le dice: ¿me van a matar? ¿No voy a estar más? Y les dice que va a resucitar, pero bueno, tenían que creerlo nada más. Era un acto de fe únicamente.
Y era un momento difícil para los discípulos. Por eso el Señor los lleva con él al monte Tabor, para prepararlos, para mostrarles esa gloria a la que todos estamos destinados si seguimos al Señor. Esa gloria que se muestra cuando ve a Moisés y a Elías, que son los representantes más significativos del Antiguo Testamento, que siguieron la voz de Dios. Y ellos escuchan la voz del Señor. Esa voz que queda en su interior, esa voz que queda en los momentos de peor oscuridad. Ellos sufren la oscuridad cuando lo matan al Señor. Se dispersan, se van, se separan, no saben qué hacer. ¿Cuántas veces vos y yo nos encontramos en esa situación? En la que decimos, Señor, ¿dónde estás? Vení a auxiliarme, ¿a dónde te fuiste? Estoy viviendo este momento de oscuridad. Pero aún en ese momento de oscuridad, esa voz del Señor que resuena en nuestro interior cuando aprendimos a estar con Él. Esa voz que siguió dentro de los apóstoles para que cuando el Señor resucite, vuelvan con Él. Quizás nos cueste reconocerlo como no lo reconocían los discípulos en el camino de Maús. Pero cuando nos damos cuenta que el Señor está, sabemos que tenemos toda la fuerza para seguir adelante. Porque no somos nosotros, es el Señor el que nos está acompañando. No son las fuerzas humanas, son las fuerzas del Señor las que tenemos que tener, esas que Él nos da. Realmente tenemos que tener ese tabor interior, tenemos que tener ese momento de silencio interior y de oración, ir a ese tabor, a retirarnos, a estar con el Señor, para estar preparados como el Señor, para la cruz, para estar preparados como los discípulos, que era un momento terrible de la crucifixión, para estar en ese momento en que estamos solos y nadie nos está auxiliando. Pero Dios sí, siempre está. El Papa Francisco en una homilía decía, en los momentos bellos, deténganse y escuchen a Jesús. En los momentos malos, deténganse y escuchen a Jesús. Este es el camino. Él nos dirá lo que tenemos que hacer siempre. Tenemos que tener también muy claro que hay luces y señales para escuchar la voz del Señor. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, a través de la tradición apostólica y del magisterio de la Iglesia, y también a través de las circunstancias, a través de nuestro guía espiritual, a través de una homilía, en un retiro, en oraciones especiales. El Espíritu Santo, ¿qué es? Es esa voz interior que nos habla en cada momento. Es esa voz interior, como que les decía hoy, nos va a poner un propósito, una idea, un sentimiento que nos va a guiar en esa decisión que nosotros tenemos que tomar. El Espíritu Santo nos enseña el lenguaje de Dios. La otra luz, la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios qué es? Es el Señor que nos habla por escrito. Es así, es la palabra de Dios puesta por escrito. Y también tenemos que ver esa palabra. También tenemos las circunstancias. Podemos encontrarnos con un consejo de un hermano, con un WhatsApp, con una llamada. Nos encontramos con alguien. Estamos leyendo un artículo en internet. Estamos escuchando una prédica, hoy que tenemos tantas prédicas hermosas para escuchar. Todo eso son circunstancias a través de las cuales nos habla el Señor. A través de la guía espiritual. Esa guía espiritual que si tenemos un sacerdote que nos ayude podemos hacerla a través de él. Pero bueno, no todos los lugares tienen un sacerdote y no tampoco el sacerdote dispone del tiempo para hacer guía espiritual a todos. Entonces podemos buscar un hermano crecido y probado en la fe que nos guíe a través de su palabra, a través de su consejo. ¿Cuántas veces vamos a una misa y en la homilía el sacerdote dijo algo que
tocó nuestro corazón, que nos dio la luz sobre una situación. En un grupo de oración, en el grupo de oración muchas veces los hermanos van orando por cosas que el Señor le presentan y es la respuesta para otro hermano que está en el grupo. En los retiros, en esos retiros en los que vamos haciendo esa oración preciosa, y podemos estar con el Señor y recibir esa sensación, ese calor. A veces son momentos de asedia, a veces no sentimos nada, pero es cuando más tenemos que estar con la fe. Y es muy útil también tomar notas. Tomar notas de lo que el Señor de golpe nos presentó, porque quizás estamos en un lugar de trabajo y de golpe vino algo y después se nos escapó. Y ese momento era la luz que nosotros necesitábamos. Por eso necesitamos, es muy útil, les decía, tomar esas notas. Y el Señor me dijo esto, me mostró esto, voy por este lado. Y después podemos ir atando cabos de todo esto. En algún momento, uno de mis hijos me comentaba que tenía un profesor en la Facultad de Abogacía, que él les decía que cuando a él se le acababan los argumentos y la forma de resolver un juicio y no sabía para dónde ir, él iba y leía la Biblia, porque él sabía que en tantas parábolas, en tantas situaciones que el Señor había tenido, había la solución para guiarlo hacia dónde tenía que ir. Y quizás ustedes dirán, un abogado, y sí, es una profesión que quizás no está, digamos así, dentro de lo que puedan pensar en las cosas de Dios. Pero este profesor les decía que él buscaba en la Biblia cuando no sabía para dónde encarar una solución a lo que él estaba haciendo. También tenemos que pensar, hermanos, en todo esto, cuáles son los impedimentos que tenemos para escuchar la voz del Señor. Y en los impedimentos tenemos el pecado, el egoísmo, la desobediencia, la hipocresía, el orgullo, la impaciencia. En el pecado quiero citar algo que dijo mi hermana María Elena en el primer día de este seminario de crecimiento, que realmente fue precioso. El pecado es la incapacidad del hombre de seguir los caminos de la gracia y viene de la rebeldía. Tenemos un corazón duro y para esto, nos decía María Elena, hay un tip que no falla y es la renuncia. Y es la renuncia justamente a estos impedimentos, a mi egoísmo, a mi desobediencia, a mi hipocresía, a mi orgullo, a mi impaciencia. Como yo les decía, el Señor no es llame ya. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor en esos momentos con tranquilidad. En el orgullo es la falta de humildad que tenemos. ¿Cuántas veces por no bajarnos, por no pedir disculpas, por no pedir perdón, realmente tenemos ese orgullo que nos pone esa barrera, ese dique, como decía María Elena, que nos impide escuchar la voz de Dios, que nos impide que la gracia del Señor llegue a nosotros en cada situación? La desobediencia, les decía al principio, si somos desobedientes a seguir la voz de Dios, nunca podremos escuchar realmente cuál es la voluntad del Señor. El egoísmo. Somos egoístas muchas veces, queremos ya lo mío, la solución de esto, y que todo se dé aparte como yo lo quiero, no como el Señor lo quiere. Y muchas veces también la hipocresía. Vamos, estamos frente al Señor, pero nuestra vida no condice con lo que el Señor quiere. Entonces son muchos los impedimentos. Entonces tenemos que llevarlos a la oración. Vamos a orar ahora. Les voy a leer rápidamente una poesía que me encantó, que es de autor anónimo, y después vamos a orar para entregar todo esto, finalizando este día de seminario. Dice así: ese es Dios. ¿Alguna vez te has sentado allí y de repente sientes deseo de hacer algo agradable por alguien a quien le tienes cariño? Ese es Dios.
que habla a través del Espíritu Santo. ¿Alguna vez te has sentido derrotado y alguien parece estar alrededor tuyo para hablarte? Ese es Dios. Él quiere hablar contigo. ¿Alguna vez has estado pensando en alguien a quien amas y no has visto por largo tiempo y la próxima vez que pasa es verlo o recibir una llamada de esa persona? Ese es Dios. No existe la coincidencia. ¿Alguna vez has recibido algo maravilloso que ni siquiera pediste? Ese es Dios, que conoce los secretos de tu corazón. Qué lindo sería que en esta noche podamos pedirle a Dios, ahí donde están. Yo les invito a que no abran su boca, que no hablen mucho, sino que puedan escuchar en estos minutos de oración cómo su corazón y Dios hablan. Yo les invito a que puedan apagar su mente. Si pueden solamente escuchar lo que nosotros oramos muy despacio, muy lento. Y mi guía espiritual siempre dice: vení o andá a donde está Jesús y apagá, poné en blanco tu mente y escuchá cómo tu corazón y Dios hablan. Y la verdad es que es un misterio lo que pasa cuando realmente escuchamos cómo nuestro corazón, el que se encontró con Dios una vez, logra conectarse con aquel, pero sobre todo cómo nosotros podemos ver cómo nuestro corazón y el de Dios se aman. Así que yo los invito ahí. Nosotros vamos a rezar, pero a que ustedes puedan entrar en esa profundidad, en ese silencio del que hablaba Lidia, y que a través de la canción no digan nada, solamente sientan cómo su corazón se conecta con aquel que los ama y que nos ama a todos. Estoy esperando tu llegada. Vuelve a encender aquí mi llama. Escucho tu voz que se acerca en la brisa que me deja estas ganas de cantar y volver a enamorarme de ti. Siento tu susurro que me impulsa. Ya se me agotaron las excusas. Sé que has venido a encontrarme
cautivar mi corazón, como lo hiciste aquella vez que salió el sol por ti, para mí. Los invito a finalizar entregando todo en manos de quien nos conduce a Jesús, en manos de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Paz, Ruega por nosotros.